Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues esta semana comienza una nueva etapa en nuestra familia, como ya es bien sabido acerca de nuestras hijas. Y creo que antes de comenzar nuestro estudio acerca de las 7 señales de un discipulado emocionalmente sano, como comenzamos la semana pasada, y solamente hemos tocado un punto, que es el estar antes que el hacer. Hay una parte que debemos de entender. ¿Qué hacemos con el dolor? Porque a veces la vida duele y a veces sacude tan fuerte que parece difícil volver a levantarse. Y es que cuando vivimos un suceso doloroso, somos de alguna manera empujados a intensos procesos emocionales, unos procesos en los que hemos entrado por la propia inercia de la realidad. Pero para los que sí queremos salir de ellos, vamos a necesitar mucha fuerza. Y de no superar el dolor, serán la amargura y el dolor los que nos consuman. El dolor no es para hacernos sufrir, el dolor es para hacernos más conscientes. Y cuando somos conscientes, la desdicha desaparece. Y grábate muy bien esto. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Tanto el dolor como el sufrimiento forman parte de la vida. Y cabe señalar que muchas veces utilizamos estos dos términos como sinónimos, como si fueran igual. Sin embargo, para poder gestionarlos adecuadamente, es importante entender qué es lo que los hace diferentes. El dolor, en su dimensión psicológica, es una emoción que puede surgir ante determinadas situaciones o problemas y afecta física, emocional y mentalmente y perdura hasta que la persona se puede restablecer, y una vez que el dolor pasa, lo solemos olvidar. El dolor es inevitable con la pérdida de un ser querido. En caso de que esta herida no logre curar y cerrarse, es cuando llega el sufrimiento. Y este sufrimiento impide la posibilidad de aceptación y crecimiento. Y el gran riesgo de los procesos dolorosos es el de no superarlos, instalarse en posiciones existenciales que alimentan el sufrimiento, la queja, el victimismo, la venganza, la rigidez, el orgullo. Hay dolores que Dios puede usar y a través de ellos nos puede transformar. Hay dolores que producen un quebranto interno, que derriban el orgullo, nuestra autosuficiencia y la justificación propia para conocer y encontrarnos con Jesús. En la Biblia encontramos esta verdad. Dios nos quiere formar y para lograrlo, si es necesario, va a quebrantarnos. Dios va a permitir sucesos que nos lleven a descubrir que aquello en que confiábamos, que valorábamos, no nos impedirá sufrir. Y lo vemos en Isaías, que aun cuando él ya era un profeta de Dios, un carbón tocó sus labios y lo purificó y lo estableció en un nuevo nivel profético, un nuevo nivel de influencia en su vida, en Isaías capítulo 6, versos 6 y 7. Y lo vemos también en los 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, que siendo funcionarios de gobierno de alto nivel, fueron arrojados al horno de fuego para purificar su fe. Lo vemos en el apóstol Pablo, que abrió 2 continentes y aún así el Señor permitió que lo atormentara un aguijón. Y por eso Pablo oró hasta 3 veces. Clamó pidiendo que se le quitara esa aflicción y Dios le respondió que con su gracia bastaba para mantenerse en su voluntad y realizar su misión en 2 Corintios 12:7. Cada cambio que experimentamos en la vida incluye una pérdida, porque para recibir algo nuevo es necesario renunciar a lo antiguo.
Solo así vamos a obtener lo nuevo. Y grábate también esto: no hay pérdida sin dolor y no hay dolor sin quebranto. El dolor en sí no es malo, no es agradable y es muy incómodo, pero no es necesariamente malo. Por el dolor reaccionamos y ponemos atención. Por el dolor atendemos algo que habíamos descuidado o no le prestábamos atención. El dolor avisa que algo está mal y que debemos tratar, atender o resolver. El dolor nos guía a cambiar y corregir lo que por tiempos dejábamos sin decidir. El dolor nos lleva a tomar decisiones que postergábamos para cambiar, para crecer. Hay una frase muy hermosa que yo escuché hace tiempo, pero es a la vez muy profunda. Las lágrimas son la sangre del alma. Las lágrimas son la sangre del alma. Y mencionando a nuestro más grande ejemplo, Jesús, no fue por la aflicción a la que el Padre al Hijo sometió que produjo para el hombre eterna salvación. Y eso nos hace pensar, bueno, ¿no fue Jesús mismo sometido a un tormento inmerecido? ¿No fue traspasado externa e internamente y en la cruz quebrantado? ¿No fue su dolor el que nos trajo perdón? ¿No fue a través de su aflicción por medio de la cual el hombre con Dios se reconcilió? El trabajo del Espíritu Santo es quebrar nuestro ego y nuestra voluntad para que podamos reflejar a Cristo. Nuestra vida es como un grano de trigo. Una cáscara dura protege y encierra la vida. Para que la vida salga, necesita la cáscara ser quebrantada, partida, despedazada, desmenuzada, y entonces la vida fluye para dar vida a otros granos. Jesús el Señor nos habló de esto cuando dijo en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. No hay dolor que podamos experimentar que Jesús no entienda. Él ha experimentado toda la soledad, toda la traición y todo el rechazo que posiblemente podamos experimentar. Pero la buena noticia es que Él vino a sanar nuestros corazones. Dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A nadie le gusta el sufrimiento. Sin embargo, Dios usa el dolor para moldearnos, para moldear a sus hijos. La voluntad perfecta de Dios es que pasemos la eternidad con Él. Y si pasaremos la eternidad con Él, pues Él desea que obtengamos la mayor recompensa posible en la tierra, para que disfrutemos, gocemos de ella por toda la eternidad. Y para eso nos necesita hacer crecer y madurar. El propósito de Dios no es en sí que seamos felices o, como dice el final de algunas películas, y vivieron felices para siempre. El propósito de Dios es formarnos para madurarnos, para que demos más y más fruto y mejor, y así aseguramos la mayor recompensa posible por la eternidad. Dios desea que caminemos en estrecha unidad con Él y le sirvamos de acuerdo con su voluntad, como estudiamos el viernes. Pero para lograrlo tiene que romper nuestra resistencia y nuestra autosuficiencia. El quebrantamiento del yo es doloroso, pero es mucho más doloroso abrazar el orgullo con tal de no ser quebrantados. Es una misericordia que podríamos llamarle una misericordia severa, pero las personas que se encuentran con Jesús y creen en Él como el Hijo de Dios y rinden el control de sus vidas a Él, necesitan no solo creer en Jesús, necesitan permanecer en Él. Por eso hay una escritura en Juan 15, del versículo 4 al 8,
donde 7 veces vemos la importancia de permanecer en Él. Por eso les vuelvo a invitar a que escuchen de nuevo el devocional del viernes. Estar antes que hacer. En Juan 15, del 4 al 8, vemos 7 veces la importancia del estar, del permanecer. En el verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. En el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En el verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Y en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Necesitamos permanecer a pesar de las podas y de las circunstancias para dar el fruto para el cual el Señor nos escogió. Pero va a doler, claro que va a doler, porque es un proceso diario donde tenemos que tomar la cruz. Y ese precisamente es la segunda señal de un discipulado emocionalmente sano y maduro. Ya vimos, vuelvo a reiterar, el viernes, el estar antes que hacer. Y hoy hay un punto importante, una segunda señal de un discipulado emocionalmente sano y maduro. Y es el de seguir al Jesús crucificado, no al del mundo. El tomar la cruz nos va a doler. El título de hoy, por cierto, es Siguiendo al Jesús crucificado, no al del mundo. El tomar la cruz diariamente es doloroso, duele, porque significa morir al yo y va a doler, como acabamos de mencionar acerca del dolor. Jesús dijo en Lucas 9:23 que tomáramos nuestra cruz diariamente y lo siguiéramos. Mi esposa Isabel y yo estamos entendiendo ahora aún más lo que la Escritura dice en Mateo 10:37 y 38. El que ame a esposo, esposa, hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. Necesitamos tomar la cruz todos los días. Necesitamos seguir al Jesús crucificado. Necesitamos pasar por procesos dolorosos. Pero la relación entre la iglesia y la cultura en la que se encuentra ha sido un problema desafiante desde que Jesús comenzó su ministerio. Hoy en día la cultura domina nuestro panorama, la cultura moderna, materialista. Y debido a que los Estados Unidos ejercen una enorme influencia, no estoy diciendo que son los culpables, sino que de ahí es de donde ha venido en realidad todo el Evangelio, pero también han venido influencias y es una enorme influencia por medio de su poder económico y político. Las películas, la música, la tecnología, las comunicaciones han influido en la cultura de la iglesia y del resto del mundo de una forma desproporcionada. Ahora, americanizar algo es causar que adquiera características estadounidenses o que se conforme a ellas. Significa poner algo bajo la influencia política, cultural o comercial de los Estados Unidos. Dentro de la iglesia, americanizar a Jesús es seguirlo porque él hace mi vida mejor y más agradable, incluso si eres originario de otro país que no sea los Estados Unidos. Se pueden encontrar rasgos de este Jesús que hemos materializado en el mundo entero. Desde
África hasta Asia, Europa, América Latina, el Medio Oriente, Australia, Nueva Zelanda. Nos hemos vuelto o hemos vuelto a Jesús muy americanizado, muy materialista. Y seguimos a un Jesús por las bendiciones, como estudiamos el día de ayer, pero no seguimos al Jesús crucificado. El reto consiste en que la mayoría de nosotros estamos tan sumidos en nuestra cultura occidental de influencia y no en la cultura de Jesús. Y nos cuesta reconocer que nos gusta amar al mundo y las cosas del mundo. Y aquello que lo hace particularmente difícil de identificar es que se vea tan bueno, se sienta tan bien y nos haga tan bien. O eso pensamos nosotros. Y por lo tanto, como una pregunta obvia es, entonces, ¿cómo es seguir a un Jesús del mundo? Es algo sutil y así que, ¿cuál es el verdadero aspecto de un discipulado que Jesús quiere para cada uno de nosotros? Y te pregunto, ¿es posible seguir a Jesús sin abrazar la cruz, sin dolor? Jesús ya estaba a mediados de su ministerio, por lo menos cuando les explicó a sus discípulos la centralidad de la cruz en su vida y su misión. Las Escrituras nos dicen o recogen la horrorizada reacción de Pedro cuando Jesús habló acerca de su muerte. En Mateo 16, 22 al 23, dice que Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hasta aquel momento, Pedro solo comprendía la mitad del Evangelio, como tantos de nosotros. Estaba centrado en Cristo, pero no centrado en la cruz. Pedro tenía un alto concepto de Jesús como el Mesías. Había sido cautivado por él como el Salvador triunfante, el que hacía milagros, el que multiplicaba panes y peces, caminaba sobre las aguas, resucitaba muertos, expulsaba demonios. Y Pedro quería realmente seguir a Jesús. De hecho, lo había dejado todo para seguirle. Sin embargo, quería seguir a un Jesús que evitaba la cruz, no que la abrazaba. Pedro mantenía una idea fija, informada por su cultura, sobre la forma en que la obra de Dios en el mundo se debía desarrollar. Y esas ideas no preveían que Jesús fuera asesinado. No obstante, Jesús quería conducir a Pedro por un camino espiritual más profundo, incluso a pesar de que todo lo que había en el interior de Pedro se resistía al sufrimiento y la angustia que aquello implicaba. Pedro no era curioso, no le hizo preguntas a Jesús con el fin de aprender algo nuevo. Sencillamente se sintió agitado y desafiante. Y así que Pedro se puso delante a Jesús, ordenándole que no hablara de una manera tan trágica. Y hasta aquel momento, seguir a Jesús le había dado un sentido mayor, no menor, de poder, control e influencia. Recordemos lo que dice en Lucas 10 y Mateo 10, que cuando regresaron los discípulos le dijeron, Maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero Jesús les dijo, los ubicó inmediatamente y les dijo, no se regocijen de eso. Regocíjense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y ahora comenzaba a comprender que aquello estaba a punto de cambiar, de que no solamente era poder y autoridad lo que iba a tener o buscar tener algo mejor,
Así que reprendió a Jesús y le dijo a Jesús lo que debía hacer. Y la reacción de Jesús fue rápida. Le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Y después sorprendió aún más a los discípulos cuando dijo en Mateo 16:24: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Él no solo les dijo con claridad que era necesario que muriera en la cruz a fin de hacer expiación por nuestro pecado, sino que llamó a todos sus discípulos a abrazar una forma de vida moldeada por la crucifixión. Jesús reformuló la naturaleza de la realidad para sus discípulos, resumiéndolo en esta declaración suya en Lucas 16:15: aquello que la gente tiene en gran estima es abominable, detestable delante de Dios. ¡Wow! Esta versión me gusta. Dice detestable, abominable. Es una palabra extremadamente fuerte que se usa para describir cómo se siente Dios con respecto a las cosas que nosotros tendemos a valorar. Él sabe que nuestra comprensión de sus caminos no solo es demasiado limitada y superficial, sino que también está equivocada y al revés. En ese caso, la pregunta pasa a ser esta: ¿qué significa para nosotros seguir al Jesús crucificado dentro de nuestro contexto? Recuerda que la americanización o el materialismo del discipulado muchas veces es muy sutil. Por eso tiene tanto efecto y tanto éxito, entre comillas, el evangelio de la prosperidad. Así que tengamos en cuenta dos conjuntos de situaciones que demuestran la diferencia entre un discipulado centrado en Cristo, que evita la cruz, y un discipulado centrado en la cruz, que la abraza. Por eso hay una controversia, una lucha entre el discipulado del mundo contra el discipulado de Jesús. La pregunta entonces es: ¿qué significa para nosotros estar centrados en la cruz? Seguir al Jesús crucificado dentro de nuestro contexto y momento en la historia. La mejor manera de conseguir una respuesta a esto consiste en comprender mejor el contraste entre lo que Jesús enseñó y dio ejemplo acerca del discipulado y lo que enseñaban los líderes religiosos de su tiempo y de lo cual daban ejemplo ellos. En otras palabras, haciendo una distinción entre el discipulado del mundo y el discipulado de Jesús. Y esa distinción se resume en 4 diferencias clave, que son, por ejemplo, en el discipulado del mundo lo que se busca es ser popular. En el discipulado de Jesús es rechazar la popularidad, o sea, ser populares pero con Él. En el discipulado del mundo se busca ser grande, pero en el discipulado de Jesús es rechazar el afán por ser grandes con Él. En el discipulado del mundo se busca tener éxito. En el discipulado de Jesús es rechazar el afán por tener éxito. Sean exitosos conmigo, dice Jesús. Y en el discipulado del mundo es evitar el sufrimiento y el fracaso. Pero en el discipulado de Jesús es abrazar el sufrimiento y el fracaso, ser fieles a Él. Y como veremos, estos 4 conjuntos de características se oponen, son contrarias entre sí. Y aunque también ameritan un estudio por separado, de hecho,
Cada una de las 4 descripciones del discipulado según el mundo es poderosa y se halla profundamente arraigada en la iglesia. Tal como Jesús le enseñó a sus discípulos, nosotros también las debemos rechazar de forma categórica, no solo porque son vanas, ilusiones temporales, sino porque nos hacen daño a nosotros y a las personas que guiamos. Ahora, veamos, tal vez no los veamos los 4, mañana vamos a continuar, pero veamos el número 1, el buscar ser popular en contra de rechazar la popularidad. ¿Qué quiere decir esto? La definición común de lo que es ser popular habla de ser estimado o al menos conocido por el público en general. ¿Y quién no quiere ser popular? Pero el problema está en que esto nos lleva a hacer y decir cosas que impresionen a los demás y a tomar decisiones que de otra manera es posible que no hubiéramos tomado. Yo he tardado, la verdad, décadas en llegar a captar el enorme poder que tiene la tentación de ser popular. De hecho, es una de las 3 tentaciones que usó el diablo en un intento por poner distancia entre Jesús y el Padre. Cuando Satanás, citando las Escrituras, invitó a Jesús a lanzarse al aire desde el punto más elevado del templo para que las personas creyeran en él, en Mateo 4, 5 y 6. Y en ese momento Jesús no era popular. De hecho, era invisible para la gente. Solo se trataba de un rostro más en medio de la multitud. Sin embargo, Jesús se negó a realizar aquel acto para que lo reconocieran y salió del pináculo del templo solo y sin haber sido reconocido. Cuando las autoridades religiosas a las cuales Jesús no impresionaba le pidieron una señal, Jesús se negó a hacer un milagro, porque ellos se lo habían pedido en Mateo 16, 1 al 4. De hecho, Jesús siempre parecía hacer sus milagros lo menos visiblemente que le fuera posible. Por ejemplo, los panes y los peces no los multiplicó por medio de la explosión de un trueno, sino de una forma casi invisible por medio de las manos de sus discípulos, hasta alimentar a más de 5,000. Jesús se negaba a actuar de manera que causara admiración o simpatía. El deseo de ser popular estaba tan arraigado en la cultura secular y religiosa del siglo I que Jesús habló públicamente de los fariseos y los maestros de la ley, diciendo, todo lo hacen para que la gente los vea, en Mateo 23:5. A diferencia de ellos, los discípulos de Jesús debían rechazar por completo una espiritualidad de exhibición destinada a impresionar a los demás, ya fuera en su forma de dar, orar, ayunar u ofrecer algún otro servicio a Dios. Ahora, déjame decirte esto de la manera más clara posible para ir concluyendo. Jesús denunciaba toda actividad que presentara rasgos de buscar la aprobación o la admiración de los demás. Debemos renunciar a toda actuación y toda búsqueda de que alguna otra persona nos note, ya sea construyendo un edificio más grande o teniendo un ministerio más exclusivo, acumulando más dinero o posesiones o subiendo la escalera en nuestra carrera. Jesús conocía la debilidad del corazón humano. Él sabía que el deseo de impresionar a los demás sería una tentación constante. Y esto es lo que les dijo a los líderes religiosos. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? En Juan 5:44. Él sabía que el deseo de popularidad había envenenado la fe
y el liderazgo de ellos, y también sabía que tenía el potencial necesario para envenenar igualmente el discipulado de sus seguidores. Nos gustaría pensar que hemos progresado más allá de la preocupación por la popularidad que tenían los líderes religiosos en los días de Jesús. Sin embargo, gran parte de nosotros le damos mayor valor a lo que piensan los demás o las demás personas que a lo que nosotros sabemos. Nos agrada que piensen bien de nosotros. Y si tienes dudas en cuanto a esto, piensa si alguna vez has tenido pensamientos como estos. Escúchalo bien. ¿Qué tal luzco cuando predico este mensaje y uso esta ilustración? Si hablo con esa persona sobre cómo me hirió, ¿me verá de una manera diferente? Si les comunico mis esperanzas y sueños, ¿pensarán que soy un egoísta? Mi supervisor me tratará de manera diferente si hablo con él acerca de mis luchas. ¿Cuántos me gusta o likes o seguidores conseguiría si publicara esto en las redes sociales? Con frecuencia nuestro anhelo de que los demás nos noten y estimen es tan profundo e inconsciente que nos puede resultar difícil reconocerlo por lo que realmente es. Y sin embargo sale a la superficie de formas muy sutiles, pero reconocibles. Por ejemplo, diciendo sí cuando habríamos preferido decir no, negándonos a hablar porque no queremos causar un problema, o quedándonos callados en cuanto a nuestras preferencias y anhelos por temor a lo que puedan pensar los demás. Uno es libre cuando ya no necesita ser alguien especial ante los ojos de los demás. No tenemos que contentar con ser populares para, nos tenemos que contentar con ser populares para Dios solamente. Ahora, es importante notar que Jesús, Él no critica el deseo humano fundamental de ser popular, pero sí lo redirige. Escucha esto, con esto te quiero dejar. Lo que Él quiere es que cambiemos ese anhelo nuestro y en lugar de enfocarlo en la gente, lo enfoquemos en el Padre. Él le quiere poder decir a cada uno de nosotros al final de nuestra jornada terrenal: hiciste bien, siervo bueno y fiel, como él dice en Mateo 25:21. Esta es la única declaración que va a satisfacer realmente nuestro deseo de ser reconocidos. El anhelo de ser populares, amados, disfrutados y aceptados es algo que Dios nos ha dado, pero también es un deseo insaciable en este lado del cielo. Jesús quiere que sepamos que solo Dios es la única fuente de reconocimiento que nos satisface a plenitud. Él sabe que si recibiéramos los elogios y el reconocimiento de todo el mundo, aún seguiríamos diciendo, eso es muy poco. Por lo tanto, el rechazo de la popularidad terrenal es esencial para poder seguir al Jesús crucificado y entregarnos a un discipulado profundamente transformador con Él. Sin embargo, también necesitamos hacer lo mismo con la idea que tiene el mundo sobre la grandeza. Y es lo que veremos mañana. Mañana vamos a seguir con esta segunda señal de un discipulado emocionalmente sano y maduro. Y es el de seguir al Jesús crucificado, no al del mundo. ¿Mm? Hoy solamente pues tocamos una parte y mañana vamos a continuar. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo que estás haciendo, por el proceso, por esta nueva etapa, por este nuevo proceso en nuestra familia, Señor. Señor,
Yo me preguntaba tantas cosas, como compartía acerca del dolor, de lo que tú me dabas, de tu palabra, como hablábamos al principio. El dolor es necesario. Si no hay dolor, no hay victoria. Alguien dijo por ahí hace mucho tiempo. Y es verdad, nos duele. En nuestro caso particular nos duele en las separaciones de nuestros hijos. Pero sabemos que no podemos amarlos más que a ti, que debemos entregarlos como lo hizo Abraham en el altar, porque debemos de abrazar la cruz. Tú lo dijiste muy claro, el que ame a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Tenemos que ser como Abraham, abrazar la cruz del dolor, el sufrimiento también, que es necesario para transformarnos ese egocentrismo que solo piensa en el yo, en lo material, y pensar en las cosas eternas, pensar en lo eterno, lo que no se ve, poner la mirada en ti, en el Dios eterno. Señor, que esta semana sea un proceso no solo de nosotros, sino de cada uno, que aprendamos a abrazar la cruz, que aprendamos el estar contigo antes que el hacer cosas para ti, que aprendamos a tener una intimidad más profunda contigo, Señor, y que tú nos ayudes en todo lo que necesitamos. Tú eres el único. A través de tu Espíritu Santo, tú nos das el poder, la fortaleza, porque tú lo dijiste, no los dejaré huérfanos. Les daré un ayudador que estará con ustedes para siempre. Y es el Espíritu Santo. Y ya está con nosotros y estará para siempre. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos y no escuchar las voces de otros, sino la de Él. Como tú nos has enseñado que hay 4 voces que escuchamos diariamente. La voz del enemigo que quiere traernos tristeza, depresión, angustia. Pero debemos de escuchar la tuya, la que nos trae paz, tranquilidad, consuelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tampoco escuchar nuestra voz propia, porque solo nos inclina a los deseos del mundo, a las cosas del mundo, ni mucho menos las de los demás, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, los buenos hábitos. Por eso que hoy escuchemos tu voz a través de esta palabra que nos has dado, Señor, de este maná delicioso. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.